Hola a todos en esta hora, que el Señor me los bendiga una vez más, ¿verdad? Pues quiero darle gracias primeramente al Señor por hacer pues posible una vez más esta programación, ¿verdad? Estamos aquí en el programa Despacho Legal del Supremo Dios, ¿verdad? Llevando una vez más, ¿verdad? Hasta lo más íntimo de sus hogares, una programación en vivo que la puedan disfrutar, ¿verdad? Que nuestro programa sea, como siempre, una bendición para sus vidas. En esta hora traemos un precioso tema, ¿verdad? El cual pues el Señor quiere que lo compartamos, ¿verdad? Porque estos temas nos van a traer mucho aprendizaje, ¿verdad? Nos enseñan mucho cómo debemos estar en este país, en esta vida, en este mundo, en nuestra vida, ¿verdad? Secular que tenemos. Le agradecemos a Dios, ¿verdad? Y en esta hora pues traemos una preciosa palabra. Hoy vamos a hablar del pecado, ¿verdad? Del pecado del hombre. Estuve buscando, ¿verdad? ¿Qué se deriva de la palabra pecado? Se derivan estas palabras. Pude encontrar la culpa. La culpa es una de ellas. La iniquidad, maldad, ofensa, transgresión. Pude encontrar mancha, pude encontrar arruga y muerte. Al final pude hallar muerte, ¿verdad? Vamos a empezar, ¿verdad? Leyendo el libro del Deuteronomio. Vamos a ver por qué el Señor nos quiere mostrar muertos por ley, dice aquí. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, amén. En el libro de Deuteronomio 24, capítulo 24, versículo 16 nos dice lo siguiente. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Bueno, este libro, ¿verdad?, está en el Antiguo Testamento. O sea que el Señor en esta hora, ¿verdad?, nos enfoca en esta palabra. Porque en el Antiguo Testamento todo era por ley. Amén. Pero ahora todo es por gracia. Entonces Dios quiere que miremos la diferencia de la ley a la diferencia de la gracia. Amén. Vamos a buscar en Romanos 7. Busquemos ahí en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo del 7 al 11, dice lo siguiente. Pongamos mucha atención, ¿verdad? Para que podamos, pues, captar la sabiduría, ¿verdad?, que el Señor quiere darnos y entendimiento en la palabra. Dice, ¿qué diremos, pues? Pregunta, ¿verdad? Pregunta Pablo a los romanos. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis. Mas el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia. ¿Verdad? O sea que lo que quiere decir aquí que por la ley, ¿verdad?, se ha aprendido lo que significa la codicia, porque la codicia es pecado. Entonces, a través de lo que es la ley, ¿verdad?, aprendimos que la codicia no es pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Verdad? ¿Qué nos quiere hablar aquí Pablo? Muy explícitamente nos explica, ¿verdad?, que dice que sin ley vivía en un tiempo, pero hay un mandamiento por ley, no codiciarás, ¿verdad? Entonces dice que el pecado revivió y yo morí, ¿verdad? Porque la ley le hizo ver ese error que él cometía, amén. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, amén. Porque ya entonces él entendió a través de la ley lo que era bueno y lo que era malo. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, ¿verdad? O sea que si estuviéramos por ley, cada pecado que cometiéramos, ¿verdad?, viniera a dar en sí muerte, ¿verdad? En esta hora, pues, espero que estemos compartiendo, ¿verdad?, que estemos disfrutando de la palabra. Vamos a buscar ahí adelantito en Romanos capítulo 8, versículo 2, lo vamos a leer
hasta el versículo 8. Dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿verdad? Lo explica su palabra poderosa. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Poderosa palabra, ¿verdad? La que el Señor nos ha traído en esta hora. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros debemos pues ya no vivir en la carne, ¿verdad? Porque en la carne es donde se sujeta todo pecado, dice la palabra de Dios. Ya nosotros tenemos que permanecer en el Espíritu de Dios. Amén. Porque lo habla bien claro. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Imagínense, ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Su palabra es muy explícita en eso, nos explica, ¿verdad? Una vez más, pues, podemos darle gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza. Sabemos que estamos viviendo para agradar al Señor, no para agradar a los hombres, porque en todo caso no tendría sentido, ¿verdad? Que el Señor nos hablara de su palabra. Dice aquí, escribí algo bien importante, dice: debemos predicar mucho al mundo del pecado, para que se arrepientan del pecado y sean abiertos sus ojos. Porque hay muchas personas que están en el pecado, están navegando en el pecado, están nadando en el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, los que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, los que deberíamos de estar en la obra del Señor, no lo estamos haciendo el trabajo. Porque nuestro trabajo primeramente es creer y luego traer a todas las ovejas al redil del Señor, ¿verdad? Tenemos que buscar esas ovejas, las necesitadas, las hambrientas, las sedientas, las peniquebradas, dice su palabra. Tenemos que movernos. Pueblo, la venida del Señor está cerca y muchas personas no lo creen, porque todavía hace falta que el evangelio del Señor se pueda extender sobre la tierra. La tierra está llena de pecado. El hombre cada día más, imagínense cómo está evolucionando la situación en el hombre. Porque aún nosotros, los que ya tenemos la verdad, ¿verdad? La semilla sembrada, arraigada en nuestro corazón, tenemos que movernos para buscar las almas perdidas, aquellas personas que han vuelto atrás, ¿verdad? Hay que volver por estas almas, hay que irlas y rescatarlas. El Señor habla de rescatar las almas, ¿verdad? El Señor habla muy claro en su palabra para que ellos puedan arrepentirse, que sean abiertos sus ojos, porque hay una venda puesta en esos ojos, aquellos que no le han conocido todavía. La palabra dice muy claramente que su palabra va a estar establecida en todo el mundo. Pero mientras tanto esto suceda, van a estar sucediendo las cosas que están pasando. ¿Qué es lo que ha sucedido últimamente? Los temblores, ¿verdad? Hoy este día, pues imagínense, en México ha habido uno de 7.1. Imagínense cómo va a estar esta situación más adelante. Se ha estado viendo los huracanes. Toda esta situación quiere decir que el Señor está hablando, pero el pueblo no está escuchando.
¿Por qué? ¿Qué está pasando con aquel pueblo que hemos venido a reconocer al Señor como nuestro Salvador? No debemos estar acomodados, debemos estar evangelizando, predicando la palabra de Dios donde sea, por la televisión, por la radio, por las cadenas de YouTube, por donde tú quieras. Ahora hay tanta ciencia, ¿verdad? Donde podemos nosotros comunicar, alzar voz para que las almas se arrepientan y vengan a Cristo, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Los acontecimientos son los que están hablando. Su palabra lo ha afirmado, que cuando estas cosas estén sucediendo, su venida está pronta. Y solamente son principios de dolores, dice la Biblia. Amén. O sea que vendrán cosas peores. No podemos estar durmiendo ya. Tenemos que levantarnos, pueblo de Dios. Tenemos que rescatar las almas, buscarlas. Amén. El Señor nos está hablando del pecado. El pecado ha invadido la tierra. Hay mucha gente adorando ídolos, adorando santos. Amén. Recordemos que Dios es un Dios celoso. Y no solamente estamos hablando de ídolos, de santos, nada más. Estamos hablando de todo lo que tú tienes por ídolo, ¿verdad? Aún a nuestros hijos los tenemos por ídolos. Dios quiere que nos encarguemos, que nosotros estemos orando, que estemos pidiendo y trayendo las almas, amén, para que puedan volverse a convertirse a la sangre del Señor, del Cordero, que los lave, los limpie para poder ser salvos. Amén. Porque el Señor va a pedir cuentas. A todos los que evangelizamos, el Señor va a pedir estas cuentas y tenemos que estar al día con el Señor. Amén. Su palabra sigue diciendo en el libro de Santiago. Vamos a buscar qué nos dice el libro de Santiago. Amén. Vamos a buscar Santiago, capítulo 5, versículo del 19 al 20. Dice lo siguiente: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. ¡Qué maravilloso! Darnos cuenta que el Señor nos manda, ¿verdad? Que se vuelvan de las tinieblas a la luz, ¿verdad? De las cadenas atadas de Satanás a la libertad de Cristo, ¿verdad? Aquellas personas que están cegadas por ese velo que el enemigo les ha puesto, para que nosotros vengamos y seamos luz en medio de las tinieblas. Hermanos, muchas almas nos están necesitando. Muchas personas nos están necesitando que le hablemos del Dios vivo. Amén. Porque la palabra dice que oiremos guerras, rumores de guerras, temblores, terremotos. Estas situaciones se están dando. Tenemos que poner mucha atención. Amén. Porque nosotros ya debemos entender realmente lo que está sucediendo. Y nosotros sabemos muy bien lo que está sucediendo. Y hay que hacer que las personas se vuelvan al poder del Señor para que puedan ver también lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque el Señor no quiere la muerte de nadie. Él quiere la vida. Él quiere darle vida a su mundo, a su humanidad, porque Él nos amó. Desde antes de la fundación del mundo, Él amó su humanidad. Amén. Todos los países en todo el mundo entero tienen que estar adorando a Dios. Él debe ser su único Dios en todo momento. Amén. En su caminar, en sus pensamientos. Dejemos los afanes. Busquemos la presencia del Señor, amados. En aquel día el Señor vendrá, dice su palabra, en una nube. Los cielos se abrirán. Y ahí va a ser el lloro y crujir de dientes de muchas personas porque no han querido creer.
En esta hora yo les incito que busquemos del Señor, que le creamos, que le adoremos, que nos postremos delante de Él. Amén. Es el tiempo de lavar y limpiar nuestros pecados. El Señor nos está hablando, hermanos. No dejemos pasar por alto esta situación. El Señor nos habla. Amén. Yo hago un llamado a toda la humanidad que busquemos el rostro de Cristo, que busquemos el rostro del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora. Amados, viniendo ustedes a la presencia de Dios, se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo en este momento. Es un llamado. Estoy pregonando para que las personas se vuelvan de las tinieblas a la luz. El Señor ha venido a tiempo a traer a su gente. Amén. Tenemos que creer en esa palabra poderosa. Su palabra es fiel. Amén. Vamos a leer el libro de Primera de Juan. Sigamos compartiendo. El libro Primera de Juan. Amén. Capítulo 3, versículo del 4 al 9 vamos a leer. Vamos a ver, Primera de Juan 3, del 4 al 9. Dice lo siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Palabra poderosa en el nombre de Jesús es esta. En esta hora, mi amado hermano, yo quiero decirte, el Señor está a la puerta y te toca y llama. Amén. Es el tiempo de recibir al Señor en tu corazón. Es el tiempo de reconocer tus pecados, de que mires en qué camino andas y que puedas pedirle perdón a Dios y puedas transformar tu vida. Porque el Señor todavía tiene la puerta abierta para muchos los que quieran entrar. En el nombre de Jesús, en esta hora, el Señor ha venido a hablarte a través de esta palabra poderosa. Quiero darle la gloria y la honra a mi Padre en esta hora. Hermano, yo te incito, te hago la invitación que tú puedas venir a su presencia, pedir perdón por tus pecados, volverte de la idolatría, porque es abominación a Jehová el estar adorando ídolos que no hablan, no se mueven. Dejas de adorar el Dios vivo por estar adorando las piedras. No hay vida en ellos, no hay espíritu de vida en ellos. Solo Dios es el Dios viviente, el que debe de estar en nuestra vida. Amén. En esta hora, yo quiero que tú busques la presencia de Dios. Amén. Y puedas reconocer una vez más delante de Él que tu vida está muy mal, pero que Él a tiempo todavía tiene sus puertas abiertas. En esta hora quiero agradecerte, ¿verdad?, que hayas estado acompañándonos pues en este programa, y espero que sea de mucha bendición en este corto mensaje que te traje, porque si habláramos del pecado no terminamos, ¿verdad?, porque nos vamos a extender mucho, y la verdad que el tiempo apremia, ¿verdad?
Pero en esta hora espero que lo que el Señor haya traído en este momento, pues, sea de fruto a tu vida en el nombre de Jesús, y que el Señor pueda, pues, bendecirte grande y poderosamente, y que tu corazón esté dispuesto a buscar su presencia. Todavía estamos a tiempo, hermanos. Todavía tú estás a tiempo. Amén. Para poder pedirle perdón a Dios y volverte de las tinieblas a la luz de Cristo. El Señor está esperando que tú vengas a Él. La decisión es tuya, recuérdalo. Te damos gracias, ¿verdad? Una vez más. Gracias por estar en nuestras programaciones. Esperamos, pues, poderte tener, ¿verdad?, en la próxima programación, y que podamos disfrutar una vez más. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Y bueno, ¿qué más puedo decir, verdad? Estoy alegre porque sé que muchos a través de esta programación, pues, se volverán al Señor. En el nombre de